la cantidad de asalariados que hoy contribuyen al sistema de seguridad social es la misma que hace 7, 8 años atrás. Para remontarnos en materia inflacionaria tenemos que hablar de antes de la hiper. Es comparable, de hecho la variación mensual es una variación que si la anualizamos da valores realmente escandalosos, con lo cual hoy me parece que la prioridad tiene que ver más con la justicia social que con un capítulo institucional que evidentemente hay que abordar, ¿no? Y de eso conoce a Alberto Fernández y sabe, y no tengo dudas que se va a destacar. Imagina un rol relevante dentro de la estructura de lo que vendría de los gobernadores con Alberto Fernández, los intendentes con peso específico propio en la gestión. ¿Qué está imaginando, digamos? Me imagino un gobierno que efectivamente va a tener que resolver cosas con mucha urgencia. Y Los no va a ser jubilados, sencillo. y no va a ser sencillo y no se va a resolver de un día para el otro. Y eso me parece que es importante, no solo contarle el estado de situación, sino que las soluciones de las cosas no son de un día para el otro. O sea, no van a querer cometer el error de Macri de no establecer en el comienzo de la gestión un crudo diagnóstico de la realidad que... Es que el crudo diagnóstico de la realidad, Paulino, lo está haciendo la gente. No, eso Los está claro. argentinos. Es decir, cuando la inflación supera arriba, hay una inflación esperada del 60%, ya estamos hablando de situaciones críticas en la Argentina. Cuando estamos hablando de una deuda que está en default selectivo, que en enero, febrero, marzo, abril, en abril hay vencimientos de capital, de intereses y de capital de deuda de arriba de 8.000 millones de dólares. El año que viene la Argentina tiene compromisos de pago de deuda de 58.000 millones de dólares, de los cuales 32.000 son con acreedores privados. Hay una parte que la tiene el Estado, la ANSES, el Banco Nación, el Banco Central, la otra la tienen privados, sean extranjeros, nacionales, bancos, seguros, quienes tienen capacidad de ahorro. Institucionales, etc. Exacto. Entonces, la situación es decididamente compleja, es una situación, todos los gobiernos tienen herencia, lo que pasa es que lo que ha pasado estos 4 años de absoluto retroceso, de impericia, de incapacidad, de un fracaso que ha sido muy fuerte en todos términos, en donde no hay cosas, cuesta resaltar cosas buenas, evidentemente implican un gran esfuerzo en los próximos años, un gran esfuerzo del conjunto de los argentinos. Lo que me parece que es importante, más allá de los gobernadores, los intendentes, que seguramente van a participar y mucho y activamente, es el método. Y Alberto Fernández lo ha dicho claramente, yo participé en Tucumán en una reunión con él, con los gobernadores, con los empresarios, con los trabajadores, con la sociedad civil. Evidentemente la Argentina necesita, hoy lo escuchaba en una frase a Sergio y lo cargaban, ni vencedores ni vencidos. Necesita verdaderamente ir a un esquema de unidad nacional. Y eso implica convocar incluso hasta el mismísimo Cornejo, Macri, seguro, Rodríguez Larreta, Vidal si quedase... Seguro, y tenemos la capacidad como para hacerlo y la gimnasia del diálogo, desde con Cornejo, con Horacio Rodríguez Larreta, con Vidal, con Rogelio Frigerio, digamos. Yo escuchaba agresiones absolutamente desmedidas, incluso por parte de quienes forman parte de la coalición del oficialismo, y la verdad que ha sido alguien que se ha prestado a dialogar, a resolver temas, con una vocación de solución, con lo cual me parece Emilio Monzón, Nicolás Massot, hay dirigentes políticos que están dispuestos no solo a dialogar, sino a ampliar una decisión que tiene que ser contundente en la Argentina. Por delante tenemos una negociación con el Fondo, una negociación que va a ser muy difícil. El Fondo es un organismo internacional, el principal accionista es Estados Unidos, 16% del capital responde a Estados Unidos, responde al Tesoro de los Estados Unidos, el resto son países europeos muy fuertes. Es un organismo que no tenía clientes, no tenía a quién prestarle. Apareció la Argentina, hoy el 50% de los préstamos del fondo son destinados a la Argentina. El fondo te pone condicionalidades, te dice, te presto si haces esto. De hecho, no le desembolsó a Macri el desembolso del 15 de septiembre, advirtiendo de que la situación no se habían cumplido con las metas, con lo cual hay por delante un desafío muy importante, la deuda y poner en marcha la Argentina fundamentalmente, poner en marcha la Argentina. En ese contexto, ¿usted va a tener un rol? Me parece que hablar de roles... Está bien, pero ¿le gustaría volver al Ejecutivo? No, a ver, yo formo parte de un equipo que conduce Sergio Massa. La verdad es que nosotros hemos entendido que había que unir a los argentinos y que había que tener gestos de generosidad.
que unir a los argentinos arrancaba por casa, arrancaba por quienes teníamos afinidades y que por distintos desencuentros, peleas, incluso hasta descalificaciones, nos habíamos desencontrado y hoy teníamos que encontrar una solución para la Argentina que sea juntar fuerzas, unir esfuerzos, ponerse por delante ideas, fuerzas que justamente empiecen a cambiar el rumbo de la Argentina. Está bien, pero ahí... Y en ese sentido me parece que lo que hay es una coalición política que entendió que teníamos que tener un rumbo, que tenía que ponerle un límite claro a Macri, y todos han aportado en ese sentido, con generosidad, dando un paso al costado, teniendo menos protagonismo, y naturalmente cuando se ganen las elecciones, a partir del 28 de octubre, las distintas expresiones políticas, los intendentes, los gobernadores, el propio Sergio Massa, Alberto, Cristina, y todas las expresiones políticas que conforman este espacio político, seguramente van a discutir de qué manera encontrar un método para justamente cumplir los objetivos que se plantearon originalmente. En términos de política internacional, hoy Massa dijo que Venezuela está en una dictadura, pero Alberto jamás lo pronunció y en el frente de todos muchos son muy benevolentes y hasta se jactan de que hay una cosmovisión errónea sobre lo que pasa en Venezuela. La política exterior imagina totalmente opuesta a la de Macri, con diferencias, pero no rupturista. Creo que el peronismo siempre se caracterizó con una política exterior absolutamente pragmática, con una política exterior. En el final de Cristina Fernández de Kirchner no, y usted lo sabe. Se rompió la relación con Estados Unidos, bueno, el eje había pasado a ser Venezuela, China. A ver, yo creo lo siguiente. A ver, China me parece que es un capítulo aparte, me parece que hay que tener una consideración especial, un país que ha crecido de manera significativa y que tiene un potencial en términos financieros, es el principal tenedor de bonos norteamericanos y evidentemente además hay que entender la relación entre China y Estados Unidos. Argentina claramente tiene como su espacio América del Sur, básicamente sus socios comerciales históricos, concretamente Brasil. Lo he escuchado a Alberto Fernández con definiciones muy contundentes en términos de la necesidad de profundizar el vínculo con Brasil, independientemente de quiénes sean los presidentes. Incluso en algún momento tuvo palabras muy fuertes con respecto a Bolsonaro, pero también se rectificó diciendo: por encima de Bolsonaro, por encima de Alberto Fernández, está Brasil y está la Argentina, y la relación tiene que ser madura, y seguramente la relación va a tener que ser madura con los Estados Unidos, seguramente vamos a tener que trabajar con el resto de América Latina, con México, con Uruguay, con las relaciones con Chile en términos energéticos. La necesidad de desarrollar Vaca Muerta va a implicar un acuerdo de largo plazo con Chile y el Pacífico. Yo me parece que se necesitan relaciones maduras, relaciones confiables, criteriosas, de conveniencia para la Argentina, abiertas, que no signifiquen, porque vos me planteás un extremo que es el extremo de Macri. ¿Y qué significó las relaciones internacionales de Macri? ¿En qué beneficiaron a la Argentina? Bueno, si abrirse al mundo es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, yo prefiero otro tipo de relación. No, si abrirse al mundo... Eso es una parcialidad, digo. A ver, se han firmado acuerdos comerciales por lo cual... Infinidad, por lo cual está llegando la carne por caso a Japón, está entrando China, tiene relaciones comerciales yo ni siquiera tengo... con negocios que están entrando en distintos lugares, exportaciones que se están plasmando. Las exportaciones no crecieron de manera significativa, de hecho son menores al año. No crecen por la estructuralidad de los problemas que tiene Argentina, un costo no crecen porque evidentemente... Bueno, no crecen, es una opinión, yo creo que evidentemente entre otras fallas y otro fracaso fue el tema de las relaciones internacionales de Macri. Macri no entendió que el mundo no era simplemente abrirse y recibir a los presidentes en la Argentina. El mundo requiere de relaciones mucho más pragmáticas, comerciales. Desde que aparece Trump, un tuit, vos lo sabés muy bien, cambia las relaciones diplomáticas, las relaciones tienen que ver más con cuestiones transaccionales entre los Estados Unidos, incluso las diplomacias han cambiado en términos que negocian más los ministros de Economía que los propios cancilleres. Yo te diría que es necesario que la Argentina tenga, es una opinión a título personal y por lo que he escuchado de Alberto y quienes hablan del tema, relaciones maduras, criteriosas y convenientes para la Argentina. El mundo de Trump es otro mundo totalmente distinto al de 4 o 5 años atrás. Es un mundo en donde la Argentina va a tener que pelear por defender su trabajo. ¿Qué podemos prever para la Argentina si no aumenta la cantidad de trabajadores que aportan y contribuyen? ¿Qué podemos prever para el jubilado si no hay actividad económica? ¿Ustedes vieron lo que pasó con la recaudación en estos días?
bajó en términos reales de manera muy fuerte, para que lo entienda la gente. Más del 12%. La inflación a 60 y la recaudación a 40, a 42. Entonces, ¿eso qué significa? Pérdida en la capacidad del ANSES para tener recursos para hacer frente a las jubilaciones, para que lo vean concreto. Entonces, más independientemente de que a uno le pueda preocupar alguna situación puntual, acá no es cuestión de simplemente un área, acá hay una cuestión de un esquema político, un esquema social y fundamentalmente un esquema económico que ha hecho que la Argentina retroceda, lamentablemente retroceda. ¿Habría problemas en el 2015? Sí. ¿Serios? ¿Dificultosos? Sí. Todos se agravaron. Quisiera ver cómo termina el déficit de este año. Le apuesto que es cerca de 5 puntos del PBI, entre intereses y déficit primario. ¿Cómo termina la inflación? Tenemos que remontarnos al 89. Yo iba a sexto grado cuando iba en el 89, para ver una inflación como la que estamos viviendo. ¿En qué se transfiere, en qué se nota eso? En que la señora que camina por las Flores tiene menos para ir al supermercado. Pues Recompra ha sido claramente uno de los peores. Bueno, pero y así todas las cosas. Un estado, y podría hablar. Miren, el otro día pasaba por una ciudad muy importante y veía un montón de viviendas de Procrear. Y las habíamos pensado, soñado, habíamos armado un equipo, los planos, aprobado los planos, empezó la obra, la visitamos cuando estaba el hormigón ya listo. Todavía no las entregaron. ¿Debería volver el Procrear, por último? La vivienda a la clase media, con subsidio por parte del Estado, o sea, con sorteo, claro, transparente. Si no, ¿cómo haces para comprarte una casa a 40 años con una inflación del 60% y sin crédito hipotecario y con ahorros a menos de 30 días? Entonces ahí tiene que estar la presencia del Estado. Ahora bien, están las viviendas listas y terminadas y no está el crédito diseñado. ¿Qué hay detrás de eso? No hay amor, no hay cariño. Evidentemente las cosas, y esto es una cuestión más de fondo, para transformar las cosas hay que quererlas, hay que conocerlas y hay que amarlas. ¿Usted cree que el presidente no lo hizo? ¿No lo siente? Yo creo que el presidente está cada día más alejado de la realidad y que lamentablemente hemos vivido con un presidente que tenía un profundo desprecio por muchas cuestiones que tienen que ver con el Estado. Y al Estado tiene que ser un elemento para desarrollar, un elemento para promocionar, un elemento para fortalecer a la sociedad, no un estorbo como creen muchos.